RCR, la red que comunica y une al Perú. Doctora Ochoa, qué gusto saludarla. Gracias por atender la comunicación con RCR para todo el país. Muy buenos días, con gusto estar con ustedes. Doctora, el gobierno ha adoptado un conjunto de medidas para atenuar, para mitigar la situación que venimos enfrentando frente al COVID-19, ¿no? Toque de queda en varias regiones, entre ellas Lima, Callao, Tumbes, Piura, Libertad, El Santa, ¿no? Adicionalmente a ello, la disminución del aforo en centros comerciales, ¿no? Antes era el 60%, ahora el 40% también en las mismas regiones, pero también las playas van a permanecer cerradas hasta el próximo 4 de enero. ¿Considera usted que estas son las medidas que eran necesarias o de una u otra manera faltan algunas otras acciones complementarias? Sí, yo creo que son medidas adecuadas. De todas estas, la que me parece más crítica es la evitar la aglomeración de personas en espacios cerrados, es decir, disminuir el aforo. Recordemos que este es un virus que se transmite por vía respiratoria, entonces el estar en contacto cercano con otras personas que pueden o no estar con síntomas, hay la posibilidad de transmitir el virus. Entonces es fundamental tratar de evitar este conglomerado de personas, sobre todo en espacios cerrados. Yo no sé qué tan factible va a ser poder cumplir esta norma y permitir que haya un aforo restringido, pero es fundamental evitar el conglomerado de personas. Y en ese sentido, la restricción del toque de queda es también en la mira de poder evitar las reuniones, las fiestas por esta temporada del año, ¿no? Con respecto a lo de las playas, es también un poco un tema un tanto más controversial. Considero que hay mayor riesgo en el transporte público, en los centros comerciales. Las playas, sin embargo, son sitios más abiertos, donde la posibilidad de transmisión es muchísimo menor. Sin embargo, por estas épocas de descanso, de vacación, podría haber más afluencia a estas zonas y sobre todo también no solamente es estar en la playa, sino cómo las personas llegan a la playa, ¿no? Entonces, en ese sentido, se ha tenido que tomar esta medida. Ahora, si bien es cierto, doctora Ochoa, que bajar el aforo en los centros comerciales de 60 a 40% puede resultar una medida aconsejable, ¿no? Pero donde no se está apuntando, o parecería ser que no se está poniendo la mayor atención, es en los centros de abasto, ¿no? Nosotros recibimos información de manera permanente en las distintas provincias del interior del país, donde en los centros de abasto ya no existe ningún tipo de control. Si bien es cierto, en Lima hay algunos centros donde se están cumpliendo con algunas restricciones, ¿no? Pero en provincias eso es tabla rasa, ciertamente. Sí, creo que en ese sentido hemos bajado la guardia. Al inicio de la pandemia hubo mucho control en los centros de abasto, ¿no? En los mercados, en las tiendas, y eso es algo que se ha descuidado. Siempre que tengamos conglomerado de personas, tanto en ambientes abiertos, pero sobre todo los cerrados, los que están circunscritos, hay mayor posibilidad de transmisión. Y sobre todo por el hecho de que no necesariamente todas las personas usan su mascarilla de manera adecuada, cubriendo nariz y boca, lo que incrementa la posibilidad de una transmisión, aún, y esto es importante señalar, estando la persona con síntomas o sin síntomas, ¿no? Porque recordemos que este virus se puede transmitir en personas que ya adquirieron el virus y que todavía no tienen fiebre, tos, dolor de garganta. Entonces, me parece que en ese sentido sí se tienen que hacer más esfuerzos para tener un control en los establecimientos de estos comerciales, en los mercados de abasto. Se tiene que restringir la entrada y se tiene que restringir el distanciamiento físico mínimo entre las personas y los puestos de venta. Estamos dialogando con la doctora Teresa Ochoa, es directora del Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt de la Universidad Peruana Cayetana Heredia. De acuerdo a cómo se están presentando las cosas, ¿estamos frente al borde o al riesgo de una nueva ola, doctor Ochoa? Disculpe, no le escuché muy bien. Sí, de acuerdo a cómo se están presentando las cosas en los últimos días, ¿hay el riesgo de presentar una nueva ola en el país de COVID? Sí, definitivamente. Creo que esto no se puede, nadie puede precisar con certeza cuándo y cuál va a ser la magnitud
pero los datos que se están viendo por parte del ministerio, sobre todo en algunas regiones del país, sobre todo en lo que es la parte norte, y también hay que mencionarlo en Lima Metropolitana, estamos teniendo un aumento de casos. No sabemos si este aumento va a ser significativo, proporcional a la primera ola, pero definitivamente ya se están viendo número de casos importantes en los establecimientos de salud. Entonces, no podemos predecir, porque son múltiples los factores que determinan estos modelamientos para poder estimar la magnitud de la ola, o sea, cuánta cantidad de pacientes se van a enfermar y cuántos de estos podrían lamentablemente fallecer. Pero más importante que eso, creo que tenemos que estar alertas en el sentido de que sí se está empezando a ver, y similar como hemos visto en el hemisferio norte, en otros países de la región, un incremento en el número de casos, y por lo tanto esto nos pone en riesgo, porque si tenemos más número de casos, va a haber la posibilidad de que más pacientes tengan que acudir a los establecimientos de salud, a los hospitales, y se saturen las camas hospitalarias y las camas de cuidados intensivos, que lo que nosotros queremos evitar, por supuesto, son los fallecimientos. Entonces, el llamado de atención es de que sí estar alerta, porque es inminente la presentación de esta segunda ola. Ahora, doctora Ochoa, si bien es cierto, la prevención personal es el mejor consejo y además es lo que mejores resultados está dando en distintos países, ¿no? Pero, ¿cuál es el riesgo al que estamos expuestos en el Perú al no contar con una vacuna hacia el próximo año, ¿no? En comparación a otros países de la región, ¿no? Colombia ya tiene, Chile ya va a tener, Ecuador también va a hacer lo propio. ¿Cuáles son los riesgos mayores a los que nos exponemos en estas circunstancias? Sí, definitivamente estamos un poco atrasados en el inicio de la vacunación, pero ya como han manifestado la Premier, se están completando las negociaciones para poder tener acceso por lo menos a ese número inicial de alrededor de 10 millones de dosis, sobre todo para vacunar a lo que es la primera línea y los pacientes con riesgo, principalmente los de la tercera edad. Por lo tanto, no sabemos, si bien las negociaciones están en curso, todavía no sabemos cuándo vamos a tener la vacuna. Entonces, el mensaje importante para la población es que debemos seguir cuidándonos. No sabemos si esta vacuna va a estar disponible para el segundo trimestre o después de la segunda mitad del año, que parece ser lo más probable. Entonces, en el interín no nos queda más que seguir con las medidas de prevención que todos ya conocemos y que no debemos bajar la guardia pese a que ya podemos estar cansados, ¿no? En usar la mascarilla, en lavarnos las manos, en mantener la distancia de una persona a otra persona, sigue siendo la única medida que hoy en día tenemos para prevenir contagiarnos y para prevenir contagiar a otras personas. Ayer la ministra Massetti dejaba abierta la posibilidad que siempre es posible regresar a una cuarentena. ¿Ese riesgo sigue latente para usted? Por supuesto, tenemos que estar alertos y tenemos que estar cautos. Recuerden que no solamente es importante el número de casos que tenemos por este coronavirus, ¿no? y el aumento de casos, lo importante es que hay que recordar es que si hay un aumento de casos muy rápido, lo que hace es congestionar los sistemas de salud. Entonces no va a haber una atención adecuada para el paciente crítico. Adicionalmente a esto, como se sabe, hay esta nueva cepa que se está reportando en el Reino Unido y no sabemos si está en otras partes del planeta, pero que hay la posibilidad de que sean cepas más contagiosas, es decir, que este virus se transmita más fácil a otras personas. Y eso haría que en poco tiempo podríamos tener un gran número de casos. Por lo tanto, siempre está latente la posibilidad de tener que volver a un confinamiento, aunque esto pues hay que ser cautos por todas las otras consecuencias que ha traído a la población desde el punto de vista también económico. Pero si hubiera la necesidad, por supuesto que es una estrategia que se tendría que volver a aplicar. Doctora Teresa Ochoa, directora del Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, muy reconocido por esta comunicación. Le agradezco la gentileza que ha tenido con RCR, muy amable. Muchas gracias, y solamente el último mensaje es de pedir a todos que por favor celebren en la casa con sus seres más queridos, pero que eviten las aglomeraciones y estar en contacto con personas que no son de su núcleo básico principal para evitar contagios. Le agradezco la gentileza, que tenga bonitas fiestas, muy gentil, buen día. Igualmente, gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.